Bien, les invito entonces a abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Dice así la poderosa palabra de Dios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es en maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ante tu altar de gracias, Señor, una vez más. Y esta vez, Padre mío y Señor mío, para darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío, es vida, es poder y es autoridad. Tu palabra, la iglesia vive y es la que sustenta tu iglesia. Tu palabra, Señor, es pan fresco que descendió del cielo. Verdadera comida, verdadera bebida que sacia nuestra necesidad de ti. Bendícenos a través de tu palabra y bendice a todos aquellos que nos siguen, Señor, a todos aquellos que escuchan tu palabra, Dios mío, a través de las redes, los que están conectados en este momento, los que van a escuchar tu palabra en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde llegue tu palabra, las vidas de todos los que oigan sean bendecidos a través de ella. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Voy a leer dos versículos paralelos en Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Gloria al Señor.
Y el título de la palabra del Señor es la amenaza más peligrosa para la iglesia. Y la amenaza más peligrosa para la iglesia no es que sea ahora nomás, en los tiempos de Pablo también existía. Uno de los grandes problemas que tenía el apóstol Pablo con los que tenía que lidiar era con los judaizantes. Cuando el gran apóstol formaba una iglesia, mucha gente era tocada por el Espíritu Santo de Dios, se convertían y llegaban a las iglesias. Cuando el apóstol Pablo visitaba las iglesias, esta era la forma que tenía el apóstol Pablo de trabajar en la obra del Señor, porque esas son las señales de un apóstol misionero. Él iba, formaba una iglesia, formaba un liderazgo, y él dejaba la iglesia con un liderazgo, y él partía a otro lugar a formar otra iglesia, y así fue el apóstol que más iglesias fundó. Por lo tanto, de tiempo en tiempo él volvía nuevamente a esas iglesias para confirmar a los hermanos en la fe, para volver a recalcarles el Evangelio de Cristo, pues el apóstol Pablo mismo dice que a él como a un abortivo después que el Señor se le apareció a él. Y él tuvo un privilegio extraordinario, que él recibió el Evangelio por revelación. Por lo tanto, el Evangelio que nosotros vemos en la Biblia es puro. Por eso dice Efesios 2:20, lo repito hasta que lo aprendamos de memoria. Y después que lo aprendamos hay que vivir por eso. Dice que debemos permanecer en la doctrina, enseñanza o teología, significa eso, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, sin movernos, sin apartarnos. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron los que recibieron las enseñanzas directamente del Señor. Como Pablo no anduvo con el Señor cuando el Señor se le presentó a él le entregó la palabra por revelación. Por eso Pablo predica y predicaba a Cristo. Él predicaba a Cristo, un evangelio puro, centrado en la persona de Jesús. Porque ese es el evangelio, es cristocéntrico. La palabra del Señor dice que Él es el principio y Él es el fin. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ser en torno a Él. Tiene que ser cristocéntrico. Un evangelio basado en la persona de Jesús. Porque sin Él no hay evangelio. Sin Él no hay nada. Él es el principio y Él es el fin de todo. Por eso hay iglesia. Por lo que Cristo hizo. Él, luego que Él se fue, llama a los apóstoles y los envía, ya los comisiona, ya llenos del Espíritu Santo, los comisiona. Y ellos fueron los que sentaron las bases del Evangelio Santo. De ahí viene el Evangelio hacia adelante. Y si nosotros vemos a través de la historia, el Evangelio han tratado, porque han tratado y van a tratar siempre, ¿ya? De muchos transformar la gracia de Dios, el Evangelio del Señor, tratar de convertirlo en libertinaje. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él predicaba la palabra, luego que él se iba, venían los judaizantes, entraban en las iglesias y ellos enseñaban la ley. ¿Ya? Ellos no entendieron que no estaban todavía bajo la ley, ¿ya? Y que ahora ya estaban bajo la gracia del Señor. Y ese era uno de los grandes problemas que enfrentaba el apóstol Pablo, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos enseñadores de la palabra del Señor. Por eso, si ustedes leen el capítulo 10, Pablo habla de su autoridad, porque él también tuvo oposición y también tuvo muchos obstáculos para poder llevar adelante la obra. Aunque lleno del Espíritu Santo del Señor, con un llamado directo del Señor, pero no estaba exento de obstáculos y de mucha oposición. Había muchos que cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo. Y eso es lo que les está hablando en el capítulo 10. Y continúa en el capítulo 11, porque mi Biblia tiene un título, otra Biblia de estudio que tengo, dice las credenciales del apostolado de Pablo. Entonces, por eso Pablo aquí comienza, en lo que nosotros leímos, usa varias veces esta palabra locura, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo, o sea, le quiere decir, sopórtenme un momento, permítanme. Y él comienza a hablar y a defender su ministerio, a defender su autoridad.
y a defender el llamado directo que él tenía. Santos al Señor. Esa es la seguridad, la confianza que tiene alguien que ha sido llamado por Dios. Raras veces lo hace, porque aquí, por eso Pablo dice, más adelante lo vamos a ver en 11:22, vamos a ver que Pablo habla y dice, como loco habla, cuando él habla de las pruebas, cuando él habla de lo que él vivió, de lo que soportó, de lo que tuvo que sufrir. ¿Es por qué? Porque tenía muchos atrás detractores, tenía mucha gente que ponía en duda el llamado del apóstol Pablo. Entonces, yo recuerdo siempre al siervo de Dios, Gigi Ávila. Oiga, escuché cosas de hombres con un espíritu pero tremendo, terrible, totalmente satánico, maligno, totalmente destructor, hablando en contra de él. Oiga, qué cosas lo dijeron de él. Y él nunca se defendió. Él nunca habló, sino que él tenía clarito el llamado que el Señor, y estuvo siempre centrado en lo que su Señor le había mandado hacer. Y eso es un ejemplo para uno. Porque después vi gente que salieron a defenderlo, cuando él nunca se había defendido. Dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, cuando uno los deja a la voluntad de Dios, siervo Polaine dijo un día, terminó el levaduro a los apóstoles de la prosperidad. Porque esos son, hoy día, en estos tiempos, una de las grandes amenazas son los apóstoles de la prosperidad. Son los apóstoles del liberalismo, de todo. Hoy día todo se ha transformado en dinero, todo se ha transformado en negocio dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, esto, hermanos míos, es algo que está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo permite. Por eso Pablo hablaba fuerte y duro, ¿eh? El apóstol Pablo no era una persona tierna para hablar. No sé si puso atención a una parte, dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Pablo era un hombre preparado, ¿eh? Pablo fue un hombre que estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era el único hombre en el Sanedrín que gozaba con el título de rabí, o sea, maestro de maestro. ¿Ya? Era un hombre conocido, era un hombre muy respetado. Y a los pies de él estudió. Pablo era un hombre muy formado y preparado. ¿Ya? En cuanto al conocimiento, más encima de eso tenía la palabra, en cuanto a la ley, dice fariseo. Había estudiado la ley. ¿Ya? Y recibió la palabra de Dios por revelación, el Evangelio Santo que vino del cielo. Gloria sea su santo y bendito nombre. Pero dice, soy tosco en la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Era fuerte. Su mensaje, si usted lo escucha, el mensaje de Pablo es fuertísimo. El mensaje de Pedro es fuertísimo. Si usted lee a Juan, es más tierno, porque el Espíritu nos tiene que ponernos en el mismo Espíritu con el cual ellos hablaron. Entonces Pablo defiende su ministerio. Hoy día el grave problema que tenemos nosotros, y una de las grandes amenazas, es que hoy día, como le dijo Pablo a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Hoy día hablé con un hermano de Argentina que mantenemos el contacto, me dijo, pastor, aquí se armó, dijo, una pandemia de apóstoles. Lo que pasa es que el apostolado les abre puertas. El apostolado les produce ofrendas. ¿Ah? El apostolado les produce viajes, les produce hoteles y grandes ganancias. Entonces, por eso que la mayoría hoy día quieren ser apóstoles. La mayoría quieren tener títulos y se colocan un nombre. ¿Ya? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y qué terrible es ver esto, hermano, porque no saben. Santiago dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, esto no es hacerse maestro. Hoy día los maestros son hechos en los institutos, por eso que tienen pura letra, pero no tienen espíritu. Y ya vemos por la palabra que la lámpara sin el aceite no sirve, y el aceite sin la lámpara tampoco sirve. Y la lámpara es figura de la palabra, y el aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces, ambas cosas tienen que ir a la par. Y cuando Dios ha llamado a alguien, le provee eso para la iglesia. Santo es el Señor. Entonces, hoy día nosotros tenemos que aprender, a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y defender el Evangelio del Señor. Pablo dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Muchas personas piensan que hay que estar ahí nomás y no decir nada. No, hermano. Lo que sucede es que una persona que ha sido formada, preparada, aquí se le enseña la palabra del Señor. Se le instruye por la palabra del Señor. Lo que sucede es cuando nosotros presentamos defensa, es como dice Pedro, que debemos presentar defensa con mansedumbre. Ahí está lo que tenemos que aprender. Si alguien no tiene mansedumbre, no tiene que ir
a defender, ni a debatir, ni a contender con nadie, porque va a terminar ganando su parte carnal, natural, como me sucedió a mí en los primeros años cuando yo llegué. Había escuchado, después escuché un testimonio de un hombre que era guerrillero. Ese hombre dice que le pagaba a 2 personas para contar plata. Eran hombres que mataban sin ninguna consideración, sin ninguna piedad. Y un día se le apareció un jovencito, oiga, sin ninguna apariencia. Y él le dijo, ¿sabes qué? Cristo te ama y Cristo te llama. Mira el mensaje que fue. Saqué la pistola, dijo, no iba a matar. Le dije como 6 veces, dije que no iba a matar. No te quiero matar, dijo. Y mi hermano dijo, ahora entiendo, es que no lo quise matar. No pude, dijo, porque yo gritaba entero. ¿Se acuerda cuando Pablo se le aparece a Jesús? ¿Quién no tiembla ante la presencia del Todopoderoso, iglesia? ¿Quién no tiembla ante? Por eso es una alabanza, y no podría estar ante ti sin llorar como un niño. El que conoce la presencia de Dios sabe lo que significa la gloria de Dios en la vida. El que no ha conocido a Cristo no tiene idea de lo que hablamos, hermano. Por eso es la Escritura, el mundo no lo conoce porque no le ha conocido a Él. Yo tampoco entendía esto antes, hoy lo entiendo, y gloria sea a Dios, porque hoy día podemos entenderlo. Y ese hombre se convirtió al Señor. Y un día dijo estos aleluya, porque él le decía los aleluya. Estos aleluya dijo, son todos cobardes. Yo voy a ir a predicar el Evangelio. Se puso en una corbata y se paró en una esquina. Y se puso a predicar a Cristo. Y no salió uno por ahí a apuntarlo con el dedo. ¿Ah? Obviamente tomado por el maligno, pero Dios lo permite. Y algunas palabras le dijo que partí al tiro para la casa, y cuando me puse a discutir con él, partí al tiro a la casa, usted dijo la pistola para matar. Entonces, obviamente, hermanos míos, hay que tener un cierto grado de formación, de preparación y de madurez para poder presentar defensa, con mansedumbre, dice, y reverencia, o sea, respeto a todo aquel que demande razón de la fe que tenemos nosotros. Pero la fe que nosotros tenemos es algo que hay que defender cuando hay gente que nos ataca. Santos al Señor. En cuanto tenemos oportunidad. Entonces Pablo aquí se defiende de todos aquellos detractores que tenía, de todos aquellos que trataban de obstaculizar el avance de la obra, que no creían que él era un verdadero apóstol. Entonces por eso que él comienza a hablarles aquí. Luego dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y cuando dice celo o celo, era el cuidado que tenía el apóstol Pablo, era el esmero, el interés que él tenía por las iglesias del Señor. Mire, leamos 2 Corintios 11, 28. Ahí mismo estamos en el versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un verdadero apóstol es una persona celoso de las cosas de Dios. Y el celo, hermanos míos, es el cuidado, es lo que dice el esmero con el que se trabaja y el interés que tiene el apóstol, porque él nunca dejó la obra, nunca dejó la iglesia, siempre estuvo preocupado, primero, segundo, tercer viaje misionero, y el apóstol iba y visitaba esas iglesias para confortarlas, para hablarles nuevamente la palabra de Cristo, para ver si verdaderamente permanecían en la fe. Ese es, hermanos míos, el interés de un verdadero siervo de Dios, cual sea hoy día, cualquiera que dice, ya sea desde un pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, hasta un hermanito de la iglesia, cualquiera. Santo es el Señor. Ese tiene que ser el interés, la iglesia del Señor, por lo que Cristo dio su vida, por lo que los apóstoles dieron su vida, por lo que hombres contemporáneos hoy día dieron su vida. Lo mismo que recibimos nosotros, por gracia, lo damos de gracia. ¿Qué fue lo que recibimos? El perdón del Señor, liberación de nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre preciosa. Él nos salvó, nos ofrece el reino de los cielos. Entonces una persona que ha conocido el Evangelio no está preocupado de las cosas terrenales, sino está preocupado de las cosas de ahí arriba. Porque fíjese que Pablo tenía un rumbo, como cada uno de nosotros aquí, tenía su proyecto. Era una persona prominente, era una persona importante, era un militar importante. Entonces, fíjese que en la vida pasada lo declara Pablo cuando él dice que él iba y mataba a los cristianos, los encarcelaba. Entonces, obviamente cuando iba a lo mismo, viene el Señor, se le aparece en el camino el Señor, e inmediatamente la vida de él cambia en 180 grados y comienza a predicar el Evangelio del Señor.
Recuérdense que al leer el libro de Hechos nos damos cuenta cuando Pablo perseguía a los cristianos, todos huían, y después Pablo se junta con ellos y se pone a predicar a Cristo. Obviamente no le creían, pensaron que era una estrategia para poder pillarlos por sorpresa y llevárselos a la cárcel y matarlos. Entonces, inmediatamente nosotros cuando vemos a este hombre y vemos la iglesia, cuando vemos sus enseñanzas, son todas cristocéntricas. La preocupación del apóstol por la iglesia, no la preocupación, y aquí vamos a ver inmediatamente los falsos, que están preocupados hoy día del dinero. Los que solo hablan, hace poco salió una que con billetes, decían los billetes hablan. Dios mío, me da una ira, hermano, siento una ira que cuesta controlarla, porque si eso lo hace una persona que no conoce a Cristo, no me preocupa, no me produce nada, porque no conoce a Cristo. Pero una persona que está y no se mete, pero una persona que está dentro de la iglesia enseñando esas falsedades, hermano, me produce mucha ira, me produce una molestia, porque están preocupados solamente de hacer dinero, están preocupados solamente de absorber a las personas y sacarles todo lo que más pueda. Qué terrible, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo, por eso él presenta sus credenciales, por eso él defiende su ministerio, él habla, y esto es lo que nosotros tenemos que conocer clarito, porque no conocemos a alguien cerrando los ojos, como decían los hermanos, para ver a alguien así cierra los ojos, a ver si Dios le muestra algo. No, la palabra del Señor nos enseña, dice que por los frutos se conoce el árbol. Un árbol bueno no da malos frutos, y un árbol malo no da frutos buenos. Eso quiere decir, un buen cristiano tiene que dar buenos frutos, un mal cristiano va a dar frutos malos. Es así de simple, hermano. Entonces la palabra del Señor es la que a nosotros nos muestra esta realidad. Entonces el apóstol aquí lo vemos en todo su caminar, la preocupación por las iglesias. Mire, dice, y aquí lo expresa en el versículo 3, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, la preocupación de Pablo era como habían entrado falsos maestros, falsos apóstoles, se habían introducido en la iglesia para enseñar otras cosas, para enseñar otro evangelio, para enseñar de otra manera. Esta era la preocupación del apóstol Pablo, que dice como la serpiente engañó a Eva, y usted lo ve entre Génesis 3, 15, 12 al 15. Ahí está, y nos muestra cómo la serpiente antigua, y la serpiente antigua es Satanás, el diablo. O sea, a través de estos falsos obreros, fraudulentos, llámese cualquier ministerio que tenga, que no se conforman a la sana doctrina y que están enseñando otro evangelio, son hijos del diablo. El espíritu de Satanás y el espíritu del anticristo está sobre ellos. ¿Cuál es el espíritu que tienen? Es un espíritu destructor, iglesia. Por eso me gustó mucho un mensaje que escuché de un pastor de Alimach. Oiga, esos siervos de Dios, cuando yo los escucho hablar, oiga, pero sabe que me dan ganas de abrazarlos y besarlos con ósculo santo, como dice su palabra, y soltar una palabra de bendición sobre ellos y declarar que Dios los siga usando para la gloria de su santo nombre. Porque hoy día la gente se enoja porque son falsos, pero cuando se les predica la verdad también se enojan por mal. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me fascina esos hombres. Y me regalaron un CD, muchos años, y lo guardé y lo tuve meses, hermano. Y un día estábamos rara vez de descanso con mi esposa, estábamos los dos solos, y le dije, ¿por qué tengo ganas? Le dije, ¿qué te parece si escuchamos este CD? Me lo regalaron, le dije, no sé de quién, dije, pero sé que es una predicación, no sé de quién. Le dije, escuchemos, ya, dijo. Pusimos la predicación. Oiga, cuando entró, el siervo de Dios dijo, les digo al tiro, dijo, yo no estoy aquí para agradar a nadie. Oiga, inmediatamente algunos cambian al tiro la cara, que les molestan, los carnales son eso, a los carnales les molesta eso. A mí me fascina porque yo soy igualito. Le digo lo mismo, porque la gente que anda por las ofrendas, el que tiene otros intereses que no sea, hermano mío, alimentar al pueblo, traer algo de Dios a la iglesia, que cambie, que transforme, que liberte, que perdone, que sane, entonces obviamente está preocupado de otras cosas. A eso le gusta, pero no aquel que predica la verdad. Y predicó un mensaje, hermano mío, tan poderoso, tan extraordinario el mensaje, que yo lo recuerdo, que lo reproducí y yo lo compartí en una iglesia donde fui. Me lo aprendí de memoria, hermano. Necesita hoy, y lo tomó acerca del profeta Micaías versus el profeta Sedequías.
Micaías, un hombre que prefería estar a pan y agua, por decir la verdad, y Sedequías, de esos apóstoles y profetas que hay hoy día también. De esos que pura bendición por la iglesia, hermano. Dios te va a bendecir, no importa que andes cabeza abajo, pie arriba, hermano. No importa, Dios te va a bendecir. Mientras la ofrenda sea buena, esos son los falsos hoy día. Y esos son los que tienen el interés solo en las cosas de este mundo, solo en las cosas de esta tierra. Solo, por eso dice, maestros que enseñarán conforme a sus propias concupiscencias. Placeres desmedidos de poder económico. A ellos lo único que les interesa es tener dinero. No están preocupados en que la gente se salve. Y muchos hoy día corren a esas cosas. Hermano mío, y decía al terminar el mensaje, dijo, Dios necesita Micaías. Hoy, ¿cuántos Micaías hizo el llamado? Yo le decía a la Jessica, estoy, ¿qué paso aquí? Y le contaba a mi esposa. Y dije, ¿por qué no? Y pasé ahí en la cama, hermano. Y pasé a entregarme a Cristo de nuevo, calcule, hacer como un compromiso. No, fue tan extraordinario el mensaje, tocó tanto las fibras de mi corazón que yo dije, Señor, aquí hay uno, Señor. Yo quiero predicar la verdad, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero ser verdadero, Señor. ¿Cuántos son verdaderos aquí? ¿Cuántos quieren ser de verdad? Cristianos verdaderos, iglesia. Ese es el que persevera. Ese es el que se mantiene, ese es a quien Dios respalda, a quien Dios cuida, a quien Dios libra y a quien Dios bendice, porque lo está honrando a Él, porque no ha vendido el mensaje, no ha transado su palabra por nada. Aleluya. Ahí es donde está el poder de Dios, iglesia. Esos hombres son los que tienen palabra de vida para la iglesia y por eso la iglesia vive. Los hombres que se pusieron a sí mismos no tienen nada de Dios, hermano. Por eso las iglesias son más muertas que ellos mismos. Santo es el Señor. Puede tener una iglesia de 10.000 y 100.000 años, hermano, pero si no está la vida de Dios ahí a través de su Espíritu Santo y su palabra, puros cadáveres espirituales, no hay nada de Dios. Santo es el Señor, por más grande que sea el título que tenga. Yo no entiendo por qué les gusta tanto el título, hermano. Y es por eso, porque le abre puertas, creo yo que por eso es. ¿Ah? Les abre puertas y para que recién ofrenda y todas las cosas. Y al final, luego se descubre que son falsos, engañadores y mentirosos. Entonces así engañó a Eva, con que Dios os ha dicho que lo que hace es desautorizar la palabra bendita de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Y estos maestros, hermanos míos, estaban dentro de la iglesia. El problema no es de afuera, porque de afuera no pueden hacer daño. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el profeta? Os daré pastores con discernimiento y conocimiento. Y en eso están fallando muchos hoy día, porque hay muchos pastores que se han hecho pastores en los institutos. Hoy día las congregaciones grandes, lo único, un pastor 4 meses, un año ya, pastor para allá, pastor, mandan pastores para todos lados, sin guía, sin poder de Dios, hombres que no tienen, hermano mío, el pastor no es un anhelo, un deseo personal, es un llamado de Dios, esto es un llamado de Dios. A este hombre no quiso ser apóstol, Dios lo hizo apóstol, y escuché a un hermano que decía, somos lo que Dios dice que somos. No lo que queremos ser. Alabado sea el Señor. Dios es el que constituye. Dios es el que unge. La iglesia confirma. Pero hoy día la iglesia está ungiendo. Evangelistas, maestros, ¿no se imaginan? ¿Cuántos evangelistas he visto en los años que llevo sirviendo a mi Señor? ¿Cuántos evangelistas he visto y ahora no son nada? ¿Por qué? No, a mí me ungió el pastor tanto. No, a mí me ungió la iglesia. No, el que unge es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia confirma. Porque estos son llamados directos, hermano. Estos son llamados directos de Dios. Entonces ese es el grave problema que tenemos hoy día, es dentro de la iglesia. Y si esos pastores no tienen discernimiento, y discernimiento es conocer y saber lo que es de Dios y lo que no es iglesia. No hacen diferencia hoy día entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces por eso que reciben a cualquier charlatán, a cualquier payaso lo ponen en los congresos, lo ponen en los seminarios y lo ponen en sus congregaciones y enseñan otras, hermanos míos, otro evangelio. Enseñan herejías destructoras. Eso enseñan. Mire, hace un tiempo atrás se hizo un congreso en Santiago. Se hacía un congreso. Invitaron a hombres de renombre. Oigan, que los publicitan como si fueran a actores de cine, como si fueran cantantes seculares. Hay que tenerles avión, hay que pagarles de todo. Fíjense, hermanos míos, que una hermanita de la iglesia le habló al pastor y le dijo, pastor, ¿podemos ir? Le dijo, vayan. Fue la hermanita. Después cuando llegó al congreso, le tocó recibir la ofrenda. Cuando recibe la ofrenda, se para adelante y antes de orar, para que Dios bendiga a la iglesia por la ofrenda que había dado, ella cuenta la maravillosa enseñanza que había recibido.
Entonces dijo, hermano, yo quiero compartir con ustedes algo que aprendí, dijo, en el Congreso. Algo que creo que es de bendición para mi vida y va a ser de bendición para ustedes. Entonces dijo, si tú esta noche tienes un familiar enfermo, pacta. No sé si has escuchado esa doctrina. Son doctrinas satánicas malignas, hermano, destructoras. Esas son herejía. Herejía es un error muy grande. Y dice, pacta si tienes algún familiar enfermo cuando tú das tu ofrenda, y cuando tú des tu ofrenda, dile al Señor, te voy a dar esta ofrenda, Señor, y tú sana a mi enfermo. Oiga, sentí un celo de Dios, y miré al pastor, hermano. El pastor no dijo nada. Y la mayoría de los hermanos, amén, amén, amén. Me tocó predicar un día. Yo esperaba que me dieran la oportunidad, porque el Espíritu Santo, hermanos míos, quema aquí adentro. Es algo que quema. Esas son las cosas que hay que refutar y sacarlas de la iglesia. Pero cuando el pastor no tiene discernimiento, acepta cualquier basura. Por eso que invitan a esos hombres a las congregaciones y destruyen la iglesia. Eso es lo que pasó aquí, hermanos míos. Por eso el título, la amenaza más peligrosa para la iglesia son los falsos apóstoles, son los falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Falsos profetas, no solamente, hermano mío, hay falsos profetas y falsos apóstoles. También hay falsos evangelistas, también hay falsos maestros y también hay falsos pastores. Hombres que solamente, hermano, usan una credencial. Pablo, hermano, ¿sabe cuál era la credencial de Pablo? Pablo le dice, la credencial de mi apostolado son ustedes, todas las almas que vienen. Ese era el sello de su apostolado, no la credencial. Hoy día esa la venden en cualquier lado, hermano. Santo es el que vive para siempre. Entonces, hermanos míos, y cuando llegó la oportunidad, di la enseñanza. He estudiado todos los pactos, porque alguien cuando lee Biblia, hermano mío, sabe de lo que está hablando. Y sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hermanos míos, y cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no solo tiene que saberlo, tiene que refutar esas falsas enseñanzas. Por eso es que me echaron de esa iglesia. Porque los pastores no tienen discernimiento. Entonces aceptan cualquier cosa. He estudiado todos los pactos que hay en la Biblia, porque creo que si hay algo extraordinario, es el Dios de pacto al cual nosotros servimos. Y ningún pacto hay con dinero, ninguno. Porque eso es hacer, hermanos míos, es invalidar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando dice su palabra, por su llaga, nosotros somos curados. Amén. Gratuitamente. El Señor no cobra por la sanidad de tu iglesia. El Señor no te cobra por nada. Es al contrario, todo lo que tú recibes, lo recibes por gracia bendita del Señor. Y lo que nosotros damos para la iglesia, para la obra, lo damos por amor. No, esto no es un negocio. Santo es el que vive. Aquí no es da 10 para que Dios te dé 100. Eso es negocio. Eso es mentira. Eso es engaño. Y eso es lo que se está predicando hoy día. Y muchos líderes, hermanos míos, de iglesias grandes, están aceptando a estos falsos obreros fraudulentos, que son vividores del Evangelio, que solamente andan por las ofrendas, solamente andan por esta es su motivación, no la de este siervo de Dios. Entonces tienen miedo de hablar de esto. ¿Por qué? Porque gente se va de la iglesia. Hermano, la preocupación de uno es que la gente no se vaya al infierno por no predicarle la verdad, porque Pablo le dice a Timoteo, predica la verdad. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo quiero ser salvo. Yo también quiero que usted se salve. Y todos aquellos que me oigan, yo quiero que se salven. Por eso tengo que predicarles la verdad. Alabado sea el que vive. Aleluya, porque cuando uno predica la verdad, entonces hay gloria de Dios aquí, iglesia. Entonces hay poder de Dios. Entonces usted recibe vida espiritual de Dios y tiene fuerza para los trabajos que Dios nos ha dado. Bendito sea su nombre. Entonces hay fuerza para hacer el trabajo que Dios nos ha dado, porque no es fácil, iglesia. Entonces tenemos vida de Dios, hay vida de Dios en la iglesia. Porque usted cree que las iglesias se apagan y se mueren, porque el hombre que está por delante no tiene vida de Dios. ¿Y por qué no tiene vida de Dios? Porque Dios no lo puso ahí, Dios no lo llamó ahí. Aleluya, gloria a su nombre. De eso estaba hablando el apóstol Pablo, por eso él defiende su apostolado, él defiende el llamamiento santo que el Señor le hizo. Entonces, así él decía que sus sentidos sean extraviados. Hermanos, ¿cuántos han sido engañados? De aquí, de allá, de todos lados. De aquí yo lo he visto. No voy a irme a los detalles, hermanos míos, pero yo he visto eso. Cómo hay hermanos que el diablo es experto en engaño. Él es mentiroso y padre de mentira. Miente desde el principio, dice la Biblia. Y la gente le escucha, le pone oído. No oye lo que Dios le dice. Escucha sí a lo que el maligno le dice. Santo es el Señor. Entonces, en su palabra, hermano mío, en su corazón, solo tiene que estar la palabra. Pablo lo dice a la iglesia de los Colosenses, que dijo que tenían que ser llenos del conocimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios abunde, esté en abundancia en vuestros corazones. Eso es lo que tiene que haber aquí. Y cuando hay abundancia de palabra, no hay lugar para nada más. Aleluya. ¿Qué es lo que va a salir de aquí? Palabra.
Porque del buen tesoro el hombre saca cosas buenas. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermano mío, porque vienen otros predicando, y estos son los que vienen predicando. Hermano mío, escuché muchos años y me nutrí mucho, Dios bendiga, siervo de Dios como Bolaina, Antonio Bolaina. Material de él no llega aquí a Chile. Las sociedades bíblicas no distribuyen su material. ¿Por qué será? Porque es un hombre, hermano mío, que lleva más de 30 años de ministerio, que les da duro a los apóstoles de la prosperidad. Él dijo un día en un congreso, después de verdad, él es un escatólogo extraordinario. Me gusta mucho, se lo recomiendo. ¿Te quiere conocimiento? Escúchelo a él, lea de él, nútrase de él. Hay poder del Espíritu Santo, escucha a siervo Gigi Ávila. Uno tiene que tener, esos son los hombres que han marcado mi vida, iglesia. Gigi Ávila es un hombre que ha marcado mi vida. Gloria al Señor. Por eso honro a los que verdaderamente hay que honrar. Su palabra dice, al que honra, honra. Aleluya. A estos hombres hay que honrarlos, hermanos. Cuando la gente los critica, los cuestiona, no han conocido a Cristo, digo yo. Porque al que honra, honra, dice su palabra. La palabra de Dios dice, hermano mío, que hay que honrarlo y hay que hacerlo. Hombres que han marcado mi vida con una buena enseñanza, una buena palabra. Cuando recién empecé a leer, hermano mío, material y a escuchar a Bolaina, me molestaba, hermano mío, me enojaba. ¿Sabe por qué? Porque en la congregación donde estaba me habían puesto mucha religión, muchas normas, muchas reglas. Entonces uno se estructura mal. Pero cuando viene la palabra de Dios, todas esas cosas se queman, todas esas cosas caen, todo desaparece, porque solo la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Su palabra. Tal como es, pura, perfecta, maravillosa, extraordinaria, iglesia. Santo su nombre. Eso me ha sostenido. No porque yo sea mejor que los demás. No, no es por eso. Es porque le he creído a su palabra y no me he movido de él. Eso es lo único que he hecho, hermano. Porque eso lo dice su palabra. Y dice que cuando termina, hermano mío, después de hablar acerca de esos falsos... y en Estados Unidos, estaba leyendo un reporte, hermano mío, de un hermano que hablaba. En Estados Unidos, en cada esquina, dice, hay un edificio. Ahí hay dinero, bueno, hay poder económico, edificios tremendos, pero muchos de ellos están vacíos. Muchos de ellos van simplemente personas. Oiga, si los predicadores de ahí, los líderes, predican con poleras de esas así, que usan los basquetbolistas, con pantalones cortos, así hay congregaciones, así hay iglesias, hermano. Por eso que desaparecen, porque ahí no está el respaldo de Dios, porque no se le honra a Dios ahí. Por eso desaparecen. Que cualquiera podría decir que aquí está la gloria de Dios como fue en un principio, una nación que fue fundada bajo los principios bíblicos, pero que se han apartado, se han salido. Hermano, quien se aparta de los mandamientos de Dios, de su palabra, viene destrucción, viene ruina, el diablo destruye. Solo aquel que permanece en su palabra está en victoria y está en bendición en todas las áreas de su vida. Señor, no me he apartado de tus dichos, dice David, que no me aparte nunca de tus dichos, Señor. Gloria a su nombre, fiel, leal a su palabra. Eso es lo que necesita el Señor, hermano. No a lo que me parece, a lo que yo creo, a lo que me gusta, no me gusta. Esas cosas no, hermano. Eso son niñerías. Su palabra dice y se acabó. Y toda ella es palabra de Dio. No significa que todo la hagamos, pero sí creemos en todo lo que dice. No se cuestiona la palabra de Dios. Cuestióneme a mí, pero no la palabra. Santo es el que vive. Entonces, hermano mío, ese era el miedo que él tenía, de que los sentidos fueran extraviados de la verdad. ¿Cuántos hoy día, hermano, están en sectas? Gente que ha estado en nuestras congregaciones. Hermano, hace poco pasaron unos tipos de otras sectas, porque esas son sectas, y pasaron a la casa. Y salí yo porque venían a ver a mi hijo, y salí yo a hablar con ellos. Oiga, ligerito se me arrancaron. Empecé a hablarles la palabra y no con cariño ni con amor, a confrontarlos con la palabra. Uno de ellos me dijo, sí, me dijo, yo soy hijo de pastor, yo estuve en la iglesia. Y estuve en el coro. ¿Cuántos de ustedes escucha así? Apartados, lejos, extraviados, los sentidos. El diablo los engaña. El otro día no alcancé a comentarles, hermano, les dije solamente y me acordé. Hay una iglesia, hoy día en una iglesia hacen culto virtual. Es tremendo lugar, hermano mío, inmenso de grande. Tienen cine, tienen tiendas, tienen donde se toman las cervecitas los hermanos antes de entrar. Se tienen que tomar una cervecita antes de entrar. Toda esa basura, hermano mío, es la que quieren introducir. Entonces, qué terrible que haya pastores que crean que todo es de Dios y que acepten todo como sea de Dios. Qué terrible, hermano. Por eso nos llaman protestantes. La iglesia tiene que decir no a esa basura, no a ese engaño del diablo. La iglesia del Señor es una iglesia pura iglesia. Es una iglesia que se tiene que mantener fiel y firme y con los pantalones bien puestos, los varones, y las mujeres con las polleras bien amarradas. ¿Para qué? Para defender el evangelio y no andar así, es que yo creo, que me parece. No, hermano, no. Leí un libro que se llama Los Generales de Dios.
donde vi hombres, hermanos, que se levantaron porque fueron revelados por el Espíritu Santo, sacerdotes católicos, como hoy día lo estoy viendo, a uno que se atrevió a decir la verdad, lo expulsaron. Antiguamente los metían en las mazmorras, les sacaban la uña de las manos, de los pies, tenían que hacer y comerse lo que hacían. De eso nadie habla, están todos calladitos. No, hermano, santo es el nombre del Señor. Donde hay oscuridad se mueve Satanás. Y no hay que dejar ningún lado para que él se mueva. Porque los cristianos, hermanos, no tienen los sentidos bien puestos hoy día. Tienen un evangelio de maqueta. No, hermano, el evangelio es real. Cuando uno predica la verdad, si usted va a hablar del puro amor, no va a tener nunca un problema, hermano. ¿Ah? Pero somos llamados a predicar la verdad. No andar, hermano mío, con cosas que decía Josué Irión, hermano, a un hombre en Rusia cuando era, hermanos míos, la Unión Soviética, socialista, comunista, no se permitía el evangelio. Hubieron hombres, hermanos míos, que mientras nosotros estábamos acostaditos, mientras nosotros estábamos viendo tele, descansando, hubieron hombres que estaban allá y que murieron por el evangelio para formar una iglesia allá. Y él dice que le llamó la atención cuando se sentó al lado de un hombre y ya estaba con lentes. Y dijo, el lugar en la noche en el templo no era como para estar con lentes, por eso me llamó la atención. Y en sus manos tenía guantes sobre guantes. Y me acerqué, porque fue tanta mi curiosidad que me acerqué. Y cuando el hombre dijo, se sacan los lentes, dijo, no es que era ciego, no tenía ojos. Le sacaron los ojos con un alambre. Sus manos le arrancaron las uñas, no se podían volver a salir las uñas. Y él no resistía, ni siquiera la sábana de la cama resistía por el dolor que sufría. Y hombres, hermanos, así como esos hombres, cuando yo escucho, a mí me inspiran a ser un hombre valiente, verdadero, real, que predique el evangelio, porque hoy día no hay ningún impedimento. Y si vamos a tener problemas por la verdad, que vivamos lo que tengamos que vivir. Siempre lo he dicho, Señor, si me tengo que ir preso por predicar la verdad, sería un honor, Señor, sería un privilegio el estar en la cárcel por su evangelio, pero por predicar la verdad, iglesia. Bueno, estoy todo asustado aquí. No se preocupe, hermano, si vienen, díganle que yo soy el pastor. Aquí el que salvo soy yo, no se preocupe. La cara visible de la iglesia es el pastor, porque yo sé hasta dónde estoy dispuesto. Santo es el que vive para siempre, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor, iglesia. Y en mi carne no es que no sienta miedo, pero el Espíritu Santo infunde valor, porque esto hay que predicarlo. Porque dijo Pablo, y ay de mí si no predique el evangelio, porque necesidad me es impuesta. Cuando alguien Dios lo ha llamado, no puedo callar. Hay que predicar la verdad, iglesia. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos se enojen, lo siento, pero ¿sabe qué? Él sí se agrada. Él sí se agrada. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que ser verdaderos, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, hermanos míos, cuando el apóstol Pablo les dice esto, la preocupación que él tenía es la misma preocupación que uno como pastor tiene, como líder de una iglesia. Por eso que uno les advierte, por eso que uno les enseña, por eso que uno les muestra la verdad y a la gente hay que hablarle tal como es. Cuando siervo de Dios Antonio Bolain, hermano mío, terminó de predicar y él salió, 4 pastores de esto del movimiento de los G12. Hermano mío, él habla acerca de eso y yo, un hombre, como le digo, que investiga y cuando usted lo escucha, a usted no le queda nada que investigar. Esos son los hombres de Dios, que saben lo que están hablando. Y escatología es defensa del evangelio. Así que obviamente el hombre tenía que sufrir y padecer, pero cómo Dios lo ha protegido. Y ellos, hermano mío, dice que se acercaron donde él estaba y lo rodearon y le dijeron, este es nuestro Dios. Y le mostraron la plata y el bolsillo. Y comenzaron a escupirlo. Pastores por mano. Y empezaron a escupirlo. Al cabo de 2 años, los 4 estaban muertos. Porque Dios guarda los suyos, iglesia. Porque Dios protege a los suyos. Yo he visto la gloria de Dios y he visto porque el Señor a mí me dijo, allá que te quiero para que prediques mi palabra como yo quiero, me dijo el Señor. Y eso es una orden. Eso no es si yo quiero o no quiero, si tengo ganas o no. Es una orden y punto. Y hay, me dijo, del que se levante contra ti. Y yo he visto ese hay en los que se han levantado contra mi iglesia. Y no han sido pocos. Santo sea el Señor. Porque cuando alguien predica la verdad siempre va a tener oposición. Aquí estamos viendo a este hombre que por predicar la verdad, por enseñar a la iglesia, él cumplió su ministerio. Él terminó de hacerlo. ¿Ya? Entonces, por eso que al final, hermanos míos, él les habla y les dice, miren, pero si viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu. Quiero que veamos, hermanos míos, una referencia con respecto a esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y esto es lo que nosotros predicamos también. Amén, iglesia. Amén. No que María, no que José, no que Pablo, no que Pedro, no. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso hay que tenerlo claro, y eso hay que decírselo, sobre todo a la gente que está engañada hoy día, que le han enseñado mal. Pues nosotros somos, hermanos míos, la iglesia protestante, que estos hombres, Knox, Fox, Lutero, Wycliffe, fueron hombres, hermanos, que son considerados los padres de la Reforma, los generales de Dios, hombres que, hermanos míos, padecieron, que dieron su vida, que pasaron necesidades, afrentas y lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos predicaron la verdad, a uno lo quemaron en la plaza pública. Así eran antiguamente nuestros hermanos. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces hay gente hoy día pastores hoy día que andan con cuellos clericales, por hermano. Pastores que hoy día son capellanes, pastores capellanes. Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, cuando habla de la gran ramera. Salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus abominaciones, para que no seáis participantes también de los juicios que vienen sobre la gran ramera. Hoy día los pastores se están uniendo. No, hermano, no es así. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso, hermanos míos, es defensa del Evangelio. Es predicar el Evangelio como, no, si somos todos hermanos. Antiguamente, hermano, ahí, si usted va cuando vaya a Santiago, pase por ahí por San Cristóbal. Y va a ver en la orilla, va a haber un monumento, dice, a los expatriados del cielo y de la tierra. Porque antes cuando morían, hermanos, los cristianos, no los sepultaban, los botaban, los tiraban ahí arriba, a una fosa común. Después, hermanos míos, nos llamaron, antes éramos hermanos separados. Antiguamente éramos los herejes. Después fuimos llamados los hermanos separados. Hoy día nos están llamando hermanos. Entonces, que hoy somos todos hermanos. Y muchos hermanos míos que no tienen un conocimiento, inexpertos en la escritura. Santo es el Señor. Que no se les puede dar vianda, que hay que darles leche. Que no se les puede decir las cosas como son. Aleluya. Gloria a su nombre. Acepta cualquier cosa. Por eso los sentidos son extraviados. Y muchos han salido de nuestras congregaciones y están allá. Han sido engañados. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, iglesia. Y hay que conocer a Cristo, no una religión. Hay que conocer a Cristo, porque gente, aunque esté aquí en esta iglesia, si no ha conocido a Cristo, todavía, hermano, está perdido, no está en el camino, no tiene la vida, ni tiene la verdad. Hay que conocer a Jesús, hay que guiar a la gente a Jesús, no a una congregación, a Jesús. Santo es el que vive. Entonces, bueno, hermanos míos, dice Pablo, en nada he sido inferior que aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ahí le va a decir que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 9, 1 al 3. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Hay un solo espíritu, iglesia. No hay muchos espíritus. El Espíritu Santo no es de una manera, no, el Espíritu Santo es uno. Y el Espíritu Santo, hermano mío, para hablar de él hay que haberlo recibido. Hay que tenerlo aquí. Isaías 11, 2. Ahí habla, hermano mío, acerca de la perfección. Los 7 espíritus de Dios. La perfección de Dios. Espíritu de sabiduría. Espíritu de conocimiento. Espíritu de poder. Hermano, eso nos retracta a nosotros. Entonces, hay un solo espíritu. ¿Y qué dice Pablo? Para conocer a otros. No es porque hoy viene de nuestra iglesia, porque todos hermanos. No, hermanos. No. Pablo dice, examinar los espíritus, porque no todos son de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo, hermano mío, es así, como el eslabón de una cadena, o la pieza de un rompecabezas. Calza, justito. El Espíritu es el que nos une. Conozco hermanos míos, de sur, de norte a sur, en todos lugares y en otros lugares también. Hermanos que hasta el día de hoy, cuando lo hemos visto, es como si no hubiéramos conocido toda la vida, porque es la unidad del Espíritu. Amén, iglesia. Esto no es una unidad carnal. Aquí no somos amigos ni somos compadres. No. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un solo Espíritu. El otro es el Espíritu de error. Santo es el que vive, que está hoy operando. Entonces, todos estos falsos maestros, hermanos míos, estos hombres son, como le dijera yo, estaban introducidos en la iglesia como hoy. Porque hoy día, fíjese, pastor siervo de Dios Bolaños dice, todo pastor en Estados Unidos que participa con los G12 se va abajo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen mucho poder económico. Entonces, cuando hay iglesias pequeñitas como esta, obviamente que hay, hermanos míos, aquí no hay carencia, no hay necesidad. Dios nos ha dado todo lo necesario. Pero hay hombres que están orando a Dios para que Dios los bendiga, porque sí hay proyectos, sí hay planes, sí hay cosas que queremos hacer.
Santo sea el Señor. Entonces ellos, el maligno conoce las necesidades y manda a dejar, y cuando van con una ofrenda, con tal que se inscriban y pertenecen a ellos. Y cuando pertenecen a este movimiento de los G12, ¿sabe lo que tienen que hacer? No importa el ministerio que tengan, usted tiene que renunciar. Usted tiene que confesar todos sus pecados, que ya Cristo los perdonó, porque a mí el Señor me perdonó hace 23 años. Cuando yo vine a Él, yo le pedí perdón por todos mis pecados. Pasé 4 años en el arrepentimiento. Lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y ahí yo me estaba vaciando y estaba confesando al único que tenemos que confesarle todos nuestros pecados. A Jesucristo el Señor, y Él nos perdona, dice, y nos acuerda más de nuestros pecados. ¿Eso dice la Biblia o no, iglesia? Eso es lo que hay que creer, hermano. Eso dice la palabra y ningún otro evangelio, ninguna otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Eso es tener seguridad. La palabra dice. Punto. Se acabó. No se tranza. Entonces tiene que confesar todos sus pecados, escribirlos en un papel. En ese papel lo juntan y lo ponen en una cruz. Y la cruz después la queman. Y lo llevan, hermano, a una sala donde le hacen hasta regresión. Eso es satánico, hermano. Eso es diabólico. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los pastores, hermanos míos, cuando hoy día creen que todo es de Dios. Aquí han llegado muchos. ¿Sí? Oh, vienen de parte del Señor. A mí Dios no me ha dicho nada. No vuelven más. Cuando no, que traigo un mensaje del Señor, esperen un poquito, déjenme orar al Señor. Porque a mí me puso el Señor aquí. Y si Él lo mandó a usted, a mí Él, porque Él no pasa a llevar a nadie. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? 1:1. La revelación de Dios. La revelación de Jesucristo, perdón, que Dios le dio. Y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Y de ahí Juan le dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el líder. Entonces cuando vienen, hermanos míos, alguien y Dios quiere hacer algo, Dios, al que está por delante, no lo pasa allá. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios de orden. Porque si yo voy a su casa, no voy a hablar con el vecino, ni voy a hablar con su hijo, voy a hablar con el dueño de casa, con la cabeza del hogar. La cabeza de la iglesia es el pastor. Amén, iglesia. Entonces, si Dios envía a alguien, no va a hablar conmigo. Yo le digo al hermano, porque siempre, no, que traigo un mensaje. Díganle que hable conmigo, no vienen más. ¿Qué les pasará? El diablo sabe por mal. El diablo conoce, aleluya. Y cuando descubierto, huye. Gloria sea el que vive. Alabe a Dios usted por eso. Santo es el Señor. Porque no tenemos que permitir, hermano, que se introduzcan falsos maestros. Porque a las congregaciones llegan hombres, hermanos míos, corruptos de entendimiento, que no han sido llamados por Dios, y que nació un pedazo de Biblia, y llegan poniéndose títulos. Oh, los pastores ignorantes, hermano, porque esa es la verdad. Sin discernimiento, sin guía del Espíritu Santo, permiten a cualquier charlatán y a cualquier payaso lo suben al púlpito. Y destruyen la iglesia, y dañan la iglesia del Señor, porque enseñan otras cosas, otras doctrinas, cosas que no aparecen en la palabra. Así que gloria sea al Señor. Por eso, hermanos míos, que el Señor me los bendiga. Mire, quiero leerle solo lo que dice al último, para que lo tengamos claro, hermano. No seamos, dice Pablo, dice, ser niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Tenemos que andar en el espíritu, pero con el entendimiento. Amén, iglesia. Amén. En el espíritu, pero con el entendimiento. Esto yo cuando, hermanos míos, yo alabo a Dios, yo no pierdo los sentidos. Yo no puedo decir después, no sé qué hice, entonces, hermanos míos, no lo haga. Si usted no sabe lo que hace, no lo haga. Porque no sabe qué espíritu el que lo está influenciando. Muchas veces el espíritu de error, el espíritu del diablo, que confunde a las personas en la iglesia. Usted lo ve hoy día en las payasadas, usted métase a YouTube y va a ver en la iglesia haciendo ridiculeces, revolcándose en el suelo, gritando, saltando, hermano mío, volándole la cabeza a otro, hermano mío, aullando como animales. Dios santo, el diablo está metido en la iglesia. Por eso, hermanos míos, que hoy día uno se aparta, hermanos míos. No es que crea que soy mejor que todos, pero qué increíble hoy día, hermanos míos, cómo los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, falsos maestros, están dañando la iglesia de adentro, y los pastores no se están dando cuenta, los líderes no se están dando cuenta, lo están permitiendo. Aquí tenemos un hombre, hermanos míos, que los confronta duramente y firmemente. El púlpito, hermanos míos, para que se predique la palabra. Y cualquier hermano en la iglesia que haya sido llamado a predicar la palabra, por muy sencillo y humilde que sea, puede pararse en este lugar, pero no cualquier charlatán, hermano. Yo estuve en un pastor que pasaba por el Paseo de Humor. El primer charlatán que veía en la plaza de armas, no sabía, lo ponía al púlpito. Viera las barbaridades que hicieron. Viera cómo dañaron y destruyeron. Mire, aquí dice en el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Porque el día ahora apareció, dice, oiga, y así dice, poderoso apóstol. Dice que Jesús ya está en la tierra.
Ezequiel Jonás, hermano, y tienen miles de seguidores. Les regalan camionetas. ¿Cómo crecen económicamente y compran tremendos lugares? Así es lo maligno, así es lo de Satanás el diablo. Santo es el Señor. Entonces mucha gente se maravilla, por eso que la gente, hermano, que no tiene los sentidos bien puestos en la palabra, menosprecia en la iglesia, hoy de aquí es poco, entonces me voy allá donde haya harto. Así una hermana se fue de aquí. El maligno le empezó a mostrar esas iglesias grandes. Había un hombre, hermano mío, un pastor, que la iglesia de él crecía 1000 almas por mes. Nosotros crecíamos una cada 3 meses. Llegaba una almita a la iglesia. Y hacía yo el oro en la iglesia, bueno, después descubrieron el fraude. Los niños los vieron usted danzando, todo, y todos pensaron que era gloria de Dios. Hay gente que no conoce, me fascina mucho. Hace muchos años yo estuve en una congregación donde había esta locura. Vale, cuando me ponía en el púlpito, el pastor no me pasaba el púlpito, hermano. Porque sabía que cada vez que yo me ponía en el púlpito, yo le dije, yo no voy a hablar lo que usted quiere aquí. Yo voy a hablar lo que mi Señor me dice. Mi Señor se llama Jesús. Y si el Espíritu Santo del Señor me dice que hay que disciplinar y corregir, yo voy a hablar. No me interesa, si hay que irse de aquí me voy, pero me interesa que el Señor no se vaya de mi vida. Y llegó un día, había una locura dentro de la iglesia, estas cosas que la gente grita y danza y hace cosas, hermano mío, carnalmente. Y se paró esta pastora Marina, siempre me acuerdo, ella venía del extranjero. Y se sentó al lado mío y el Espíritu nos unió con él. Me dice, oiga, dígale a su pastor que no la tengan tanto con la coordinación. 2 horas de coordinación. Y un problema, le dije, verdad, yo no voy a decir. Y cuando le pasaron el púlpito para que saludara a la iglesia, ella dijo esto, que, hermano, la palabra de Dios trae paz. Amén. Trae seguridad, confianza. La palabra de Dios no te pone dudas, te saca las dudas. Con la palabra de Dios uno queda tranquilo, no queda intranquilo. Yo me voy satisfecho, tranquilo, porque tu palabra es verdad, Señor. Y ella tomó una referencia que está en 1 Reyes 19, si no me equivoco. Y dijo, en una oportunidad dijo, Elías estaba en la cueva. Y de repente Elías sale y le dice, y ve que venía un viento recio, que partía las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Y luego dice, venía un fuego, pero poderoso. Pero Dios no estaba en el fuego. Y detrás dice, viene un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego dice, viene un silbo calmo y apacible. Y aquí se escucha la voz de Dios donde dice, Elías, ponte afuera. Ahí estaba Dios. Entonces, muchos hoy día que no saben discernir, creen que el Señor está en la gritaera, que si yo salto y danzo voy a llamar la atención de Dios. Hermano, están siendo lo más atrevido que hay. Porque es el Señor Jesús. Él es el que manda. Él es el que ordena. Él es el Señor aquí. El que dirige el culto es el Espíritu Santo de Dios. Los tiempos los maneja Él. El programa viene de arriba. Aleluya. No es traído por un hombre. Porque así está la iglesia hoy día, maqueteadas. Todos los días lo mismo. Es un verdadero, hermano mío, monólogo el que cumple. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Porque no han dejado que el Espíritu Santo guíe. Entonces el Espíritu Santo sale de las iglesias. Hermano, Jesús el Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda ciencia, a toda justicia y a toda verdad. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, que hay hombres que se están llenando de letras. Oh, yo estudié en el seminario tal, yo tengo un bachiller en teología, yo estudié aquí, yo estudié allá. Hermano mío, la comunión con Dios es mejor que el título. Lázaro, no era apóstol, no era profeta, no tenía ningún título, pero era amigo de Dios. Entonces eso quiere decir que la intimidad es mejor que el título, porque el título de nada sirve. He visto tantos hombres pasar por los púlpitos, hermanos míos, con una arrogancia, que uno mira y dice, ahí no está el Señor, porque Él habita en la sencillez, Él habita en la humildad. Santo sea el Señor. Y Él llama a quien Él quiere. Él es el que unge. Alabado sea el Señor. Él es el que levanta, porque cualquiera que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y eso yo lo he visto mucho hoy día. Santo sea el Señor. Así que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude a permanecer en su palabra, a no movernos. Fíjese que estos son los hombres que se disfrazan. Y no es extraño, dice Pablo, porque Satanás se disfraza hasta de ángel de luz para engañar. Ellos tienen su pago, si yo no estoy preocupado de ellos. Ellos tienen su pago. Alabado sea el Señor. Pero ¿para qué es la palabra? Para que nosotros, como cristianos, hermanos míos, tengamos los sentidos ejercitados en la palabra de Dios. Para que nosotros sepamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que nosotros, hermanos, no andemos mirando en lo de alrededor, sino nos mantengamos mirando a
escrito el Señor, sin salirnos, sin apartarnos de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y que la principal piedra del ángulo sea Jesucristo mismo, sea sus enseñanzas. En eso es lo que tiene que edificar nuestras vidas. Entonces, si así somos, no nos vamos a mover. No importa que seamos 10 o seamos 100, hermanos, eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor esté aquí y Él está aquí. Donde se le honra a Él, donde se le sirve a Él, donde se le glorifica a Él, Él está. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Padre, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, Señor mío, Dios mío, queremos darte gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es clara, Dios. Estos hombres, Dios mío, fueron hombres de verdad, Dios. Este apóstol, Señor, fue el apóstol más grande que ha dado una conversión. Hombres preocupados, Señor, del llamado, con amor y pasión por las almas, con amor y pasión, lealtad, obediencia absoluta a ti, Señor. No a los hombres, a ti, Señor. Porque cuando tú has llamado a alguien, entiende que ha sido llamado por ti y que su fidelidad, su lealtad, tú tienes que ser el primero en su vida, en todo, Señor, y obedecer a lo que tú nos has llamado. A cada uno de los que está aquí, Señor, tú nos has llamado. Y tú nos has llamado a algo, Dios. Y ese algo tenemos que mantenernos haciéndolo, Señor. Vamos a tener dificultades, problemas, obstáculos. Vamos a pasar muchas cosas, padecer y sufrir, Dios mío, por este Evangelio Santo. Pero tu palabra dice, Señor, que los sufrimientos de esta vida no son comparados a la gloria venidera, a lo que un día veremos, Señor, en la resurrección de los muertos, si es que nos vamos antes que tú vengas en el arrebatamiento de tu iglesia. Hoy, Señor, tenemos esta amenaza, tenemos este peligro, Señor. ¿Cuántos falsos se han levantado hoy día, Padre? Satanás, el diablo, Dios mío, se ha introducido dentro de la iglesia y hay muchos que participan en eso, Padre. Por eso, hombres, Dios mío, ungidos, Señor, hombres que eran llenos del Espíritu Santo, hoy día, Señor, están apagados. Hombres que te honraban, Señor, han sido extraviados, han sido engañados y se han apartado de la sana doctrina, han dejado la guía del Espíritu Santo y se han extraviado. Porque Satanás, el diablo, es mentiroso y padre de mentira. Los ha sacado de tu palabra, los ha hecho creer que ellos solo pueden y que saben más que tú, Señor. Porque se han apartado, porque ese es el trabajo de Satanás, el diablo, desacreditar tu palabra, desautorizar tu palabra, apartar, afectar los sentidos, las emociones y apartar a la gente a las fábulas, a las mentiras, a los engaños de aquellos falsos enseñadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, Dios, que hoy en día se han introducido a la iglesia y están enseñando herejías destructoras, Señor. ¡Aleluya! Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Dios. Ayúdanos a no movernos de ella, Dios, para que la gloria y el poder de tu Espíritu Santo resida en nuestras vidas, Dios. No buscar, Señor, el favor de los hombres, sino el favor tuyo, Dios. No agradar a las personas, sino agradarte a ti, Señor. Y a ti te agradamos cuando hacemos tu voluntad, cuando no nos apartamos de tus consejos, de tus enseñanzas, de tu instrucción, de la palabra, que todos los días la escuchamos, Padre. Todos los días la leemos, Dios, y conocemos tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, decididos, Dios. Como, Señor, los apóstoles, Señor, que dieron su vida por este Evangelio Santo, por predicar la verdad, Señor. Hombres contemporáneos que han pagado con cárcel y con muerte, Dios mío, el predicar la verdad, la sana doctrina. Pero tú dijiste, Señor, que cualquiera que pierda su vida por causa de ti, tu Evangelio, la hallará, Señor, y eso es vida eterna, Señor. Por eso ayúdanos, Dios mío, a ser valientes, Señor, a predicar la verdad, a no transar tu palabra, a no vender el mensaje, Señor, por una posición, por una cantidad de dinero, Señor. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Bendito sea mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Amén. Con brazo fuerte y mano poderosa, porque tú respaldas a todo aquel que predica tu palabra, Señor. A todo aquel que no ha vendido el mensaje, a todo aquel que no busca una posición, a todo aquel que no busca, Señor, el enriquecerse en el Evangelio, sino solamente servirte a ti, Señor. Y que tú nos des y nos lleves hasta donde tú quieras llevarnos. Que tú nos levantes hasta donde tú quieras levantarnos. Que tú nos des lo que tú quieras darnos, Señor, en la medida que tú sabes, porque nosotros no sabemos, Señor, pedir. Gracias, Padre. Bendice, Señor,
a todos mis hermanos y hermanas que están aquí en tu casa y a todos los que van a oír tu palabra, Señor. Señor, si hay alguno, Dios mío, que está siendo extraviado, engañado por Satanás, el diablo, vuélvelo al camino. Tú eres el camino, Jesús. No es una denominación tal o cual. No es un hombre, no es una persona. Eres tú, Señor. Jesús, tú eres el camino. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Y el que te conoce a ti tiene la verdad, está en el camino y tiene la vida eterna, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey de Reyes. Yo siento tu gloria aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Porque tú eres, Señor, el que hermosea este lugar. Es la gloria tuya y el fuego y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú eres honrado cuando se predica la verdad. Porque tú eres verdad, Señor. Tú eres la verdad. Tú no tienes verdad. Tú eres la verdad. Y tú nos llamaste, Señor, a predicar la verdad. Y a tus ministros, dice tu palabra que tú lo hiciste, llama de fuego, Señor. Hombres de fuego, Padre. Bendice a todos aquellos siervos, Dios, que están predicando la sana doctrina. A todos aquellos que están predicando la verdad, Dios. A todos aquellos que están padeciendo, Dios mío. Aleluya, aliéntalos, Señor. Si escuchan tu palabra, que sean alentados en el nombre de Jesús, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Si hay alguno tal vez, Señor, que está débil en la fe, sea fortalecido en el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Tal vez algún predicador, Señor. Tal vez algún siervo tuyo, Padre. Tal vez algún hombre, Dios mío, llamado por ti, hoy está débil, Dios. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesús, que sea fortalecido, sea valiente, decidido, para que pueda seguir adelante predicando tu palabra. Y a todos aquellos, Señor, que predican la verdad, guárdalo, protégelo y líbralo de toda trampa maligna, satánica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a su nombre. Vamos a adorar el santo nombre del Señor.